Muy buenas noches, estamos en un nuevo encuentro de Dialogando con Verdad y Justicia. El tema que vamos a abarcar hoy es hablar de fe con fe. Señor director, los títulos, por favor. Queridos amigos, como les comenté, el tema de hoy, hablar de fe con fe. Qué tema, ¿eh? Y hoy tenemos un invitado de lujo. Está con nosotros el licenciado Diego Barrios Neme. Así es, Adriana. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto, un placer estar contigo en esta tarde. Bueno, la verdad que es un tema realmente que nos interesa a todos y un tema profundo. Hablar de fe con fe. Desde la teología, ¿cómo se vería esto? Y bueno, estamos en un contexto muy especial. Como saben, estamos ya terminando esta celebración del Año de la Fe, a la que nos convocara el Papa Benedicto XVI y que con fuerza retomara también el Papa Francisco, en la que esto de hablar en teología de fe se puede decir que es algo intrínseco, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, que hablar de teología está totalmente unida a la experiencia de fe del que hace teología. Que no quede en lo teórico. Exactamente, porque no puede quedar en lo teórico, para que sea auténtica teología. Ya lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica en la primera parte, el contexto en que nosotros recibimos la fe como un don de Dios y cómo también ese don, que debe ser, digamos, conocido, indagado a través de la teología, a través del conocimiento teológico, nos permite a nosotros adentrar en una experiencia que tiene que ver directamente con la adhesión a Dios, no solamente conocer cosas de Dios, sino esto de adherirme a su persona, no solo la verdad revelada, porque justamente la fe, ¿qué es esto? Es la respuesta del hombre a Dios que se revela a sí mismo en su persona y también todo lo que constituye la revelación. Entonces esta adhesión no es solamente creer enunciados de fe, los dogmas de la fe, los artículos del credo, sino una adhesión personal. Exacto, ante Dios. así lo entiende el televidente, lo tiene que sentir uno. Totalmente, porque la fe, para decir esto, hablar de fe con fe, es una experiencia también, un acto humano, no solamente un acto que tiene que ver, implica toda la existencia. San Pablo siempre decía, tenemos que creer con el corazón. Una carta a los Romanos, el capítulo 10, el versículo 10, dice esto. Uno cree con el corazón, y en el corazón están todas las potencias. Es el centro neurálgico del ser humano, donde confluyen las emociones, los problemas, las virtudes, los defectos, todo lo que tiene que ver con la psicología, con la afectividad, con la voluntad, con la inteligencia y también con lo que Dios pone, que es su gracia, su don. La experiencia de fe es profundamente humana y uno no puede separarla de la vida. O sea, no es una cuestión teórica, no es una cosa de un conocimiento que pueden adquirir ciertas personas. Pueden tener todo el conocimiento, pero debemos tener, si no, no somos cristianos verdaderos, porque la fe, justamente la teología, lo que nos enseña es justamente todo teólogo tiene que ayudar al pueblo de Dios a ser cercano a esa fe. Exacto. ¿No? Los pastores también. El Papa con un corazón abierto. Totalmente. No hacer la cosa. El Papa le decía a los obispos y a los pastores, ahora en la Jornada Mundial de la Juventud en Río, no le hagan difícil la cosa, la comprensión de la fe a la gente. En las homilías, en la catequesis, uno a veces puede. Que sea sencillo uno. Que sea sencillo, porque también la sencillez, ¿qué implica? Implica que hay toda una sabiduría, y sabiduría viene justamente de esto, de saborear, de saborear las verdades de Dios, de saborear a Dios, y por eso mismo lo puedo transmitir. Dios es simple por naturaleza, nos dice Santo Tomás. O sea, cuanto más complejo es el tema, menos
O sea, más lejos de Dios estoy. Exacto. Porque Dios es simple y llega con la simplicidad. Si bien la Qué teología... bueno esto, lo que decís, me gustaría que lo repitas. Dios es simple y llega con la simplicidad, con la humildad, ¿no? Que muchas veces nos falta. Totalmente, porque ahí está el tema. Muchas veces, ahora lo vamos a ver seguramente mejor, Dios generalmente para nosotros es un supermercado y la fe para nosotros es algo extrínseco, es decir, algo que está por afuera o que viene a ser como un salto. Eso decía en el Lumen Fidei, ahora el Papa Francisco, justamente en la encíclica que nos habla de la fe. O sea, es clave entender que hay un texto magisterial que al hombre de hoy, de este tercer milenio, nos dice que la fe no es un salto al vacío, no es un salto a la oscuridad, es una adhesión en la oscuridad luminosa de la fe, ¿sí? Porque la fe no son certezas, no es que Dios es un supermercado, bueno, yo voy, saco, pongo, y cuando tengo un problema, no, ya no, Dios no existe, el mal me nubla esa capacidad de relación con Dios. Es tener esa confianza ciega, es tirarse a la pileta y sabiendo que va a estar llena, por decirlo de una forma. Es confianza ciega, pero es sabiendo que hay unos brazos de un padre. Sabiendo que no vamos a caer en la nada. No, porque hay algunos filósofos que justamente decían que la fe era una especie de salto al vacío. ¿Sí? Como decir, bueno, esto no lo puedo explicar por la ciencia, no lo puedo explicar por la filosofía, bueno, lo explico por la fe, que vendría a ser un salto como si no tuviera nada que ver con la razón, con la inteligencia, con la voluntad, con los sentimientos. La fe es algo, como te decía, ese es el problema de hoy. La fe es como el agua que cae en una piedra y no penetra en la piedra, ¿sí? Pero que nunca llega a las raíces y nunca compromete nuestra vida real. Y hablando con un psicólogo fuera de cámaras, estábamos diciendo esto, que muchas veces tenemos que estar pasando por un momento difícil, quizás en la vida, al borde de la vida, para darnos cuenta que Dios está ahí, ¿no? Y allí empezamos a abrir el corazón y empezamos a dejarlo entrar. Pero quizás mucha gente tiene que pasar por esos momentos para darse cuenta que está allí y que es la única forma que uno puede salir adelante es con Él. Por supuesto, porque justamente, bueno, a muchos santos le pasó eso. San Ignacio de Loyola conoció a Dios justamente después de una batalla de Lepanto, en la que él, digamos, queda herido de una pierna, empieza a leer la vida de los santos y demás, y así es como va encontrando, en medio de esa tribulación y ese dolor, el camino que lo lleva a una conversión y, bueno, después a fundar la Compañía de Jesús. Bueno, como hay muchos santos que les pasó lo mismo. Y es cierto, el límite nos pone a nosotros ante las preguntas más profundas de la existencia. Y justamente al ponernos ante las preguntas más profundas de la existencia nos pone a nosotros con una dimensión fundamental que tenemos como seres humanos, que es la dimensión de la trascendencia. Es decir, que no todo termina en mí, ni en nosotros, ni en este espacio. Hay un más allá que se hizo un más acá, en Cristo, ¿sí? Que vino a nosotros, en Dios. El que viene, aún en esa situación de tribulación, aún en esa situación de dolor, Dios es el que te visita. Siempre es una respuesta, no es que yo tengo una fe, viste que dicen esto de la fe, tengo una fe que mueve montañas y demás, como si la fe fuera algo mío. Exacto, eso es lo que hay que aclarar también. No es ¿cierto? algo mío, no es... La fe es una respuesta del hombre, pero que el hombre no la podría dar sin que Dios se le conceda a través del Espíritu Santo la gracia de poder darle esa respuesta. Bien. Pero no puede hacerse esto sin que el hombre quiera. Entonces Dios nos seduce. Si el hombre no le abre el corazón, no lo puede hacer. No, y ese es el único que tiene la llave de esa puerta es el hombre. Después Dios hace el resto. Pero el hombre tiene la parte más difícil. Y justamente la experiencia de la abundancia y la experiencia del límite son muchas veces dos polos donde se pone nuestra relación con Dios, porque a veces que yo también en la necesidad acudo a Dios y me olvido que en otros momentos Él también es mi vida. Exacto. Entonces ese es el problema también, porque si hacemos pasar la fe solo por lo emocional, si bien Dios se manifiesta ahí, no puede quedar ahí la experiencia de fe, porque si no yo lo uso a Dios. Tiene que crecer en hechos también, ¿no? Totalmente, tiene que crecer en hechos y tiene que crecer en algo que nosotros por la gracia de Dios somos amigos de Dios. Él nos ha hecho sus amigos
Y esa gracia y esa amistad, que es, como diríamos en filosofía ontológica, es decir, que es muy de nuestro ser, ¿sí?, tiene que hacerse una amistad existencial. Yo no puedo, vuelvo a insistir en esta idea, Dios no es alguien a quien yo toco el timbre y voy a pedir algo como si fuera un entelequia, una cosa. Sí. Es un ser, el ser que me ama y el ser que me llama a compartir mi vida, no algo de mi vida, no mi cabeza, no mi mente, no toda mi existencia. Toda mi existencia siempre, no en momentos de necesidad nada más. Y aún más, mucho más en esos momentos, porque hay otro error en la experiencia de la fe en cuanto al límite, que es el hecho de pensar que cuando uno tiene un problema, una dificultad, hay muchas personas que en el camino, llamada a la santidad, o muchas veces forman parte de la vida misionera de la iglesia, o son sacerdotes, o obispos, o hasta el mismo Papa le puede pasar, a todos nos puede pasar, el hecho de creer que estamos llamados a una perfección que es una construcción nuestra. Exacto. Y muchas veces cuando pasa eso se pierde el primer amor. Totalmente, porque es como si viviéramos para un proceso de canonización que nunca va a llegar. Vivimos en vez de vivir para Dios, vivimos para los demás, para los ojos de los demás, para un proceso de canonización que nos sigue. Entonces no nos permitimos, cuando tenemos problemas, dudas, nos estructuramos. Entonces estamos en la oración y digo, no tengo que pensar, no tengo que pensar esto, no tengo que... No, sí, pensarlo delante de Dios. Claro. Si tenés un problema con Dios, no entendés su palabra, el mal te interpela y decís, ¿por qué si Dios existe pasa esto? Anda al sagrario y preguntáselo a Él, porque muchas veces no queremos, no nos animamos, no, Dios... Pero aparte con esa oración de Dios y mía, esa oración íntima, ¿no es cierto?, que es la que más nos acerca, creo. Pero absolutamente la fe se alimenta de la oración. No es posible para un teólogo, para un cristiano, tener fe, porque justamente la fe es una respuesta, y yo para responder tengo que escuchar. La obediencia de la fe. O sea, que obediencia viene de una palabra que significa escuchar. Sí, muchas veces nos pasa eso, nosotros no escuchamos y no podemos responder bien si no escuchamos bien. No, y para escuchar bien, ¿qué hay que hacer? Silencio. Porque es Él el que nos va a hablar. ¿Y a través de qué nos habla? De su palabra. Porque ahí está el centro de nuestra fe. Porque si yo hablo de fe en Dios y no tengo en cuenta la Escritura, estoy hablando en el vacío del tema de la fe. La fe es una respuesta a lo que Dios me dijo. En lo que Dios me dijo está en la Escritura. Está en lo que la Iglesia me enseña, en la Iglesia que es la depositaria de la fe, es la que custodia, digamos, el depósito íntegro de la fe. Por eso es que no puede alterar, no puede haber otra cosa, no porque la Iglesia sea una cosa cerrada los dogmas son modos en que la Iglesia tiene, maneras que la Iglesia ha encontrado para expresar estas verdades. Claro. Por eso la Iglesia no puede, ni un papa, ni un obispo, ni sacerdotes, ni todos los laicos juntos podemos cambiar eso que Dios nos ha dado, que es maravilloso por otra parte. Exacto. Te voy a interrumpir un poquito, Diego, y vamos a pasar a un testimonio de fe, que realmente vale la pena verlo. ¿Cómo no? Señor director, por favor. Estamos en este rinconcito, por llamarlo de alguna manera, este rinconcito de fe y de esperanza. Realmente hoy tendremos un testimonio de vida, un testimonio realmente conmovedor. Estamos con la familia Cancelarich, ¿es así? Sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Andrea, y muy buenas tardes, Germán. Gracias por estar aquí compartiendo este rato. Un gusto. Bueno, como les comentaba, realmente es un testimonio de vida de la beba que ustedes tienen, que ahora, por la gracia de Dios, tienen 4 años. 4 años. Pero los voy a dejar a ustedes que le cuenten a todos los televidentes este testimonio de vida. Muy bien. Bueno, nosotros en agosto, del 15 de agosto del año 2007, tuvimos que internarla de urgencia. Tras un control pediátrico, el de los 3 meses, le detectan que tenía una anemia muy importante. Y al repetir el estudio, en el recuento de su estudio, se encuentran con que no tenía casi plaquetas en sangre. Era un estudio de control que le hacían. De control. Pero el médico, bueno, un iluminado también, el doctor Jordán, descubre que no tenía plaquetas en sangre. La tuvimos que internar de urgencia,
la internamos en el Hospital Garrahan y bueno, la internación, que yo pensaba que iba a ser algo simple, duró 2 meses. Bueno, ahí le hacen una primer punción de médula y descartan la leucemia, pero nos dicen que no sabían qué era lo que tenía. Bueno, pasó por cantidad de transfusiones para estabilizarla, recibía transfusiones de plaquetas diariamente, sin saber el diagnóstico. Mientras tanto le hacían estudios de absolutamente todo. Bueno, no tenía llamas venitas para las transfusiones. En la desesperación, él escucha, mejor dicho, la hermana de él le cuenta de un padre en una parroquia de Avellaneda y bueno, él, después de un día muy feo que habíamos pasado tratando de encontrarle venitas en su cuerpito para poder transfundirla, va a la iglesia del Padre Abraham, a la comunidad que lo atendió también. Fue un momento de mucha desesperación, después de 15 días de ya estar internada, 10 días de estar internada, que en donde no teníamos diagnóstico todavía. Y bueno, él lo reciben muy bien y lo escuchan y ponen a la nena en oración. Y bueno, a partir de ahí cambia todo para nosotros, porque le dan con el diagnóstico, decretan lo que tenía, que era el CMV, Sí. encuentran, ¿no?, lo que tenía, y bueno, le afectó su médula, y prueban una medicación que es el ganciclovir, a ver si su cuerpito lo toleraba. Porque era muy pequeña para recibir esa medicación. Muy pequeña y no había otra cosa con lo que probar, ¿no? 2 dosis por día. 2 dosis diarias llevaba esa medicación. Tuvieron que poner un catéter también porque ya no tenía más Con venitas. solo 3 meses. Sí. 3 meses. Y bueno, empiezan a probar la medicación, pasa la primera semana, la segunda, la tercera, completó 6 semanas de tratamiento, hizo el tratamiento completo. Nadie se explicaba cómo, porque ni los adultos toleraban la medicación. Y bueno, nosotros sabíamos que contábamos con un apoyo fuerte, ¿no? El Señor siempre está la fe y el sí. amor de ustedes y el poder de la oración, ¿no? De la oración, sí, es tan grande, tan fuerte. Nosotros en varias oportunidades hablamos del poder que tiene la oración hecha con amor, ¿no es cierto? Cómo sí. llega, Sí. Y más de una madre y de un padre, ¿no? Sí, sí, realmente sí. Y nosotros, ella no se movía de al lado porque le daba el pecho, entonces Sí. yo iba a las misas y bueno, le llevé una radio y ella la podía escuchar las misas desde el hospital. Desde el hospital. Sí, yo recuerdo. Que era fantástico porque no está tan cerca y con la señal y todo lo podía escuchar. Y llegaba a escuchar. Y llegaba, Sí. y a nosotros, bueno, la ayuda, la oración de toda la comunidad, bueno, desde el padre Fernando Abraham y toda ministros gente, sí. y apoyo, ese apoyo porque nosotros necesitamos una contención porque de un día para el otro Claro, fue de golpe de un día para el otro, se no encontraron hubo con- algo. Anteriormente de internarla estábamos de festejo del cumpleaños de mi hija mayor. Claro, un día anterior Entonces nadie era podía el cumpleaños entender la cómo, más grande. claro, cómo al otro día estaba internada en el Garrahan. Claro. No se entendía. Y siempre esperando resultados y no se sabía y una cosa ¿Y ustedes muy a partir de esto se volcaron más a la fe o siempre? Absolutamente. Absolutamente. O sea, es como que teníamos una llamita, ¿no? Pero esto, a partir de esta prueba es como que nos prendió, nos encendió. Vos me contabas algo fuera de cámaras, Mm. que decías que vos estabas en el hospital y llegó tu marido y que estabas tan mal, y como que te transmitió Sí, esa paz toda- y esa tranquilidad, como sí. diciéndote que iba a andar todo bien. Y fue así, fue increíble, no me voy a olvidar nunca esa mañana. Yo me acuerdo de cada momento como si fuese una película, lo que vivimos, ¿no? Y sí, esa mañana habíamos pasado una noche tremenda,
donde ya no tenía más venitas y yo pedía por favor que vinieran neonatólogas a poder pincharla. Porque le tenían que pasar la transfusión y bueno, en un momento, después de haber estado como 2 horas de tortura, decía yo, él decidió ir allá para Guiribone, ¿no? Para la iglesia del Padre, de la parroquia. Y bueno, al otro día vino, pero era una persona absolutamente diferente a la que se había ido al otro día. Y yo, bueno, él venía todas las mañanas con el cafecito y lo miro y me decía, tenés que no saber, estuve en la parroquia y no sabés la gente, cómo me escucharon y que está en oración y todos piden por ella. Y yo lo escuchaba y yo decía, ¿qué me está diciendo? Y de repente lo miré y traía toda esa paz que me la contagió y dije, sí, tienes razón, va a estar todo bien. Es como que supe en el corazón de que iba a estar todo bien. Y me transmitió toda esa paz. Y bueno, Ivana tiene 4 años. 4 años. Por la gracia de Dios. Gracias a Dios. Este virus deja secuelas neurológicas, motrices, ceguera, sordera. Ivana no tiene nada, gracias a Dios. Así que bueno, que agradecida. Es una alegría, realmente. Yo les agradezco por haber dado este testimonio, que también sirve dar estos testimonios, ¿no? Sí. Para saber el poder de la oración, ¿no? La fe y el amor, que todo se puede, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Así, gracias. Y sé que lo tengo que dejar, ¿saben por qué? Porque tienen que ir a buscar a la nenaja al jardín, que está por salir. Sí. Te agradezco mucho, Germán, te agradezco, Andrea. Sí, y bueno, estos testimonios creo que hay que dar. Para siempre, por siempre. Sí. Gracias a los dos. Gracias. Nosotros continuamos. Continuamos aquí en este Dialogando y hemos escuchado este testimonio realmente emocionante y de una fe increíble. Es así, es un testimonio que nos pone también ante el hecho de la necesidad que Dios mismo ha tenido la deferencia con nosotros, si bien Él se revela claramente en su palabra y a través de la vida de la Iglesia, pero estos signos extraordinarios son queridos por Dios, los milagros, las sanaciones, los signos externos. Cuando Él envió a los discípulos, los apóstoles, los envió justamente también para que prediquen la palabra y manifiesten en signos, que eran los milagros. Exacto. Que el reino de Dios se había hecho presente. Y es así como en esta familia veíamos cómo el reino se hizo presente. Y la humildad de aceptarlo, que fue así, ¿no es cierto? La humildad y el amor, ¿no? Porque como hablábamos, la experiencia de la fe sin el amor es imposible. Es imposible creer esta familia y todas las personas que tienen algún mal o padecen algo, tienen un profundo amor a Dios y un profundo amor también a la persona que padece. Y es por ese amor que también se sienten movidos por Dios. Exacto. A creer en Él y a creer que Él puede hacer grandes cosas y puede hacer maravillas. Es que sin amor no se puede mover el ser humano. Sin amor no resulta nada. No, porque el amor está en la base de la experiencia de fe. Porque, como decíamos en un comienzo, uno no tiene un vínculo con ideas abstractas, sino con una persona. Y confía en esa persona. Justamente, cuanto más humilde es la persona, más siente esta necesidad de Dios, que lo es todo. Generalmente las personas que también tienen un mal, o muchas veces también está acompañado de problemas económicos, sí. ¿No? Porque muchas veces hay personas que pueden acceder a tratamientos, acceder a medicación, acceder a ciertas cuestiones que los pobres no. Entonces, cuanto más pobre, no solo material, sino espiritualmente la persona, cuanto más indigente, pero en un buen sentido de la palabra, cuanto más necesitada de Dios está, y Él lo hace a su modo, y lo hace también para su gloria, en los casos y en las personas que van van a ayudar a otros a crecer en esa fe. Exacto. Porque esta familia también
Dando su testimonio, ayudan a otros a ver el amor de Dios y el amor de ellos como padres, ¿no? El amor de ellos incondicional, que es ese amor también que solo Dios lo puede dar. ¿Te acuerdas de ese pasaje del Evangelio del paralítico que querían acercarlo a Jesús? Y lo bajaron por el techo, el techo y bajarlo con la camilla. Sí. Esa experiencia de las personas que están alrededor del que padece, porque no solo la cruz la tiene el que padece una enfermedad, la cruz la tiene también los familiares, los amigos, las personas que acompañan, los médicos también, que muchas veces se hacen los duros, pero tienen que tener una entereza, pero también son seres humanos, y la experiencia del dolor, del límite, los pone ante la necesidad de creer. ¿Sí? Exacto. Nosotros hemos hecho un programa especial sobre el límite de los médicos, ¿no? La relación médico-paciente, que también está comprobado que el médico, teniendo una relación de amor hacia el paciente, lo ayuda muchísimo a estar mejor. Es así, la empatía. Exacto. Porque es la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Exacto. Y no es un número más, es un ser humano y como tal debe ser atendido porque es imagen de Dios, todos nosotros, por eso somos hermanos. Y justamente en el camino de la fe, estas experiencias, como hablábamos también del límite, que puede estar dado en esto de una enfermedad, un límite existencial, la no resolución de ciertos caminos, de ciertos proyectos, de ciertas cuestiones, nos ponen delante de Dios hasta para pelear con Dios, en el buen sentido. Recordemos en el Génesis, por ejemplo, narra la historia de Jacob. Jacob, que tiene un sueño, el sueño de Betel se llamaba, donde él pelea con el ángel, pelea para obtener una bendición. Muchas veces Dios, como ve que nuestra relación con Él es muy light, es muy, como decíamos, de supermercado. Sí. Esto de decir, bueno, yo de Dios saco esto, pongo lo otro. Dios también es celoso de sí mismo y nos quiere para Él porque sabe que eso es lo mejor para nosotros. Y muchas veces como que está escondido. Mientras la barca ruge, Él duerme en el fondo de la barca. Pero Él está ahí y está esperándonos y está esperando que de esa tempestad, de esa tormenta, nosotros podamos realmente conocer el límite y conocer el límite para saber que Él es el que va a venir en nuestro auxilio. A rescatarnos. A rescatarnos, a ponernos sobre sus hombros y a hacernos ver que Él es nuestro amigo, nuestro Padre, el que está a nuestro lado siempre. Exacto, a llevarnos sobre sus hombros, ¿no? Totalmente. Vamos a interrumpirte un poquito, Diego, y vamos a pasar a la reflexión de nuestro obispo, Monseñor Rubén Oscar Frasia, como lo hacemos en todos los programas. Una de las cosas que nosotros tenemos que reconocer y aprender, que no basta vivir, hay que saber vivir, y que no basta decir que uno está educando, hay que saber educar, y así en todos los valores y en todos los roles que uno tiene que implementar en su vida y en su familia y en la sociedad. Hay cosas que dicen y hacen bien, y hay cosas que dicen o omiten y hacen mal. Porque entonces decimos, ¿estamos educando para la vida o estamos deseducando? ¿Estamos formando personas o estamos formando cosas? ¿Estamos, construyendo una verdadera civilización del amor o estamos atomizando a través de las experiencias y a través de las cosas que cada uno vive en un individualismo atroz? Porque hay que reconocer las cosas, pero llamarlas por su nombre. Todo el tema del valor de la sexualidad, que es muy importante y que eso dignifica a la persona. La sexualidad no se puede, unificar o unir solamente a la genitalidad. Y la genitalidad no puede, quedar reducida solamente a su expresión de candor o no candor de su genitalidad. La persona es mucho más, la persona trasciende. Y por eso es importante también educar en valores, educar en costumbre, educar en relación, en respeto con los otros, en entenderse y entender a los otros, en respetar y respetarse a los otros. En una verdadera educación para el amor,
también tiene que haber formación, formar a la persona. Los chicos nuestros no están formados. Formarlos para el después, no para el solamente por hoy. Y muchas veces buscamos soluciones mágicas, le hace pastillas, le hace otros mecanismos, todos los cuales ya de alguna manera está resuelto el problema. ¿Qué problema está resuelto? No está resuelto ningún problema. El problema es la persona, por favor. La persona, su relación, su vinculación, su palabra. Educar significa para la fidelidad, no para la infidelidad. ¿Quién es más hombre? ¿El hombre que tiene más relaciones sexuales con más mujeres o el hombre que es fiel a su palabra? Digamos la verdad. ¿Quién es más mujer? ¿La mujer, digamos, que tiene más experiencia o la mujer que realmente es fiel a su palabra y a sus convicciones? La sociedad nos dice lo contrario. Pareciera como que todo lo que se utiliza y todo lo que se hace está permitido. Y es un grave error. Entonces hay que educar para el amor, educar en valores, y los chicos desde chicos tienen que saber las cosas de parte, digamos, apropiada y adecuada a su edad. Pero los valores tienen que estar presentes. La palabra, la sinceridad, el respeto, la perseverancia, el disenso con los demás, la afirmación de la verdad, el sacrificio, el trabajo intelectual, el trabajo, digamos, en las disciplinas. Tenemos que volver a formar al hombre. Y al hombre no se lo forma si se lo suelta y se le da todas las posibilidades, que en lugar de formarlo se lo destruye. Y hoy más que nunca hay que saber educar para el amor, comprendiendo también el verdadero sentido de la sexualidad. Bueno, nada más, espero, digamos, que haya sido de utilidad y les dejo mi bendición y que continúen con el programa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos en el programa, como nos tenemos acostumbrados todas las semanas, la reflexión de nuestro obispo, y seguimos aquí con el licenciado Diego Barrios Neme. Licenciado, o Diego, bueno, ¿cómo encaramos desde la educación la fe? Bueno, muy bien. Como te decía, la fe es, si bien es un don, es una respuesta del hombre a Dios, pero es una respuesta también que tiene un proceso, ¿sí? Como se dice en educación, hay un proceso pedagógico, ¿no?, de la fe, es decir, hay un camino. Ustedes saben que pedagogía significa eso, un acompañamiento, un camino que educa desde la infancia hasta el adulto. En la fe, cuando nosotros encaramos el tema de la fe es un don de Dios, pero es un don que debe ser también educado y cultivado por nosotros. ¿Qué significa esto? Yo no solo me tengo que conformar con ir a misa, que está muy bien, con escuchar la homilía, que está muy bien, sino que yo como creyente, ¿no?, sí, como teólogo ni hablar, pero como cualquier creyente, todo cristiano tiene el deber de formarse y el derecho de recibir de sus pastores todos los medios para poder formarse. Entonces en esto la fe y la educación encuentran un norte, digamos, de unión, porque una fe que no es educada es una fe que siempre va a estar tambaleando, siempre va a estar inconsistente. ¿Viste cuando dice el Evangelio que hay que cimentar la casa sobre la roca firme? Bueno, la roca firme es una fe, pero es una fe que exige el escuchar y el seguir, digamos, a través de distintos medios, la escucha del maestro interior, ¿no?, como decían los antiguos medievales. El maestro interior es el Espíritu Santo, ¿no?, que a través de sus dones, sobre todo el don de sabiduría, de entendimiento y de ciencia, nos educan en la fe, nos ayuda a que podamos, por ejemplo, tomar la Biblia, para dar un ejemplo concreto, tomar la Biblia y poder leer y poder ir comprendiendo lo que dice la Biblia. Y lo que no, uno tiene que ir y preguntar. Están los procesos de catequesis, donde
a la vez que hay, digamos, un acompañamiento para la recepción de los sacramentos, la catequesis es un proceso permanente, dice la Iglesia. Es decir, nunca termina. Exacto. Nunca termina la educación en la fe. Si uno cree que ya sabe todo, bueno, cerremos, vos imagínate, yo estudié, vos estudiaste, pero cuando uno cree que ya la sabe toda, está fuera de lo que la Iglesia nos enseña, que es que este proceso de educación dura toda la vida. Toda la vida. Y no se llama a través de los medios. Nosotros tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un gran don del Concilio Vaticano II. Tenemos la Sagrada Escritura. Yo les recomiendo esta lectura, una lectura sistemática, participar de los círculos bíblicos que hay en las parroquias, participar de los grupos de oración, invitar también a los que dirigen esos grupos a que siempre puedan no solo motivar la parte emocional de la fe, que es muy importante, sino también el conocimiento. Exacto. ¿Por qué? Porque también, si bien es cierto que hay muchas cosas que nos unen con todos los creyentes, con todos los cristianos, hay cosas particulares de nuestra fe católica que son muy especiales y muy específicas y que tienden a diluirse o a confundirse con otras cosas. Entonces, una fe que no está educada, que no está formada, es una fe que puede ser deformada. Exacto. Y puede ser vulnerada sobre todo. O lo que es peor, puede ser estar sujeta al relativismo. Es decir, bueno, yo soy un poco católico, y sí, no creo en la Virgen, un poquito, una mezcla claro, de no creo en la institución de la Iglesia, pero creo en Santa Rita. Pero exacto, o mezclamos un poquito de todo, como dijo nuestro Papa. Mezclamos un poco de todo y creemos que es una ensalada y que eso es la fe. Que es la un fe licuado es una respuesta coherente e integral de toda la existencia a un Dios que se me revela. La Iglesia es un camino. Bueno, los voy a invitar a compartir juntos una nota que le hemos hecho también al psicólogo Joaquín Rocha. Él es especialista en educación para la comunicación. Y acá estamos con el licenciado Joaquín Rocha. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Bien, María José, bien. Bueno, muy contentos de tenerte aquí en este programa. Y continuando con el tema de la fe es algo innato que ya viene en el ser humano, es algo que se construye a lo largo del tiempo. ¿Qué nos puedes decir con respecto a este tema? Partamos de la base que todos somos hijos de Dios, o sea que en nuestro corazón siempre va a anidar la posibilidad de crecer en la fe. Pero la fe se va construyendo día a día. Psicológicamente nosotros podríamos decir que hay un itinerario permanente de la fe. Desde la fe del niño, la fe del joven, la fe del adulto, hasta hay una fe media neurótica hoy día que nos atraviesa a bastante. Y podríamos decir que el ser humano va madurando a la medida que va pasando por distintas etapas, ¿también va madurando la fe o a veces no pasa eso? A veces no pasa eso. Por ejemplo, en una fe infantil hay mucho de animismo, ¿no? Hay mucho de lo concreto, hay mucha gente que necesita tocar la estampita o tocar la estatuita de la Virgen, dice, bueno, ahora yo me siento acompañada, ¿no? Y por ahí, de ahí hay un leve paso, ¿no?, a caer en otra serie de cosas que nada tienen que ver con la fe. Si nosotros partimos que la fe es una respuesta, si la fe es adherirse a Dios y a las verdades reveladas por el Señor, tenemos que atenernos a eso, no marcar o ver o caminar hacia otros lados donde creemos que solamente con ir, quiero que se me entienda bien, que ir y hacer una peregrinación, yo ya cumplí con mi fe. Ajá. La fe es acción. La fe es acción cotidiana. En los colegios, por ejemplo, cuando se enseña catequesis y a los chicos les preguntamos, ¿qué es lo que Dios te pide? Los chicos van a decir, me pide que nos amemos entre todos. Sí, es verdad, el Señor te pide eso, pero ¿qué es amarse entre todos?
que es cómo vos amás al otro. En el recreo, vos amás a tu amiguito cuando jugás con él, cuando lo dejás de lado, ahí lo estás amando. Todas esas cosas van educando en la fe. Claro, sería poder llevar a lo concreto de la realidad de uno, por ejemplo, este mandamiento que Dios nos da, que es amarse los unos a los otros. Bueno, exacto, ¿cómo lo hago yo, por ejemplo, como compañero? Exactamente, ver, porque la fe dice que mueve montañas, mueve mucho más que eso, mueve al ser humano, te mueve el corazón, pero vos tenés que tener una apertura de corazón para poder dejar que actúe la gracia de Dios. ¿Qué pasa hoy? El hombre está en crisis, o sea, tiene muchísimos otros ídolos, desde el iPad, todos están así, hasta cualquier otra cosa que se aparece. Hay una iglesia para Maradona, hay cualquier cosa hoy. Entonces, el hombre es como que se distrae del camino, el hombre comienza a deambular en vez de peregrinar. Se olvida de que la vida es todo un peregrinaje hacia el Señor. Podríamos decir que en esta sociedad individualista y de consumo, el hombre un domingo prefiere ir a un shopping antes que ir a misa. Por supuesto. Eso está, lo podemos hacer una encuesta que preferís hacer hoy. O ir a comer antes de peregrinar. Esto tiene que ver con la educación, María José. Si vos tenés padres dentro de una familia constituida, normal o no normal, pongamos entre paréntesis, porque eso sería para otro programa, que es la familia, donde se quedó la familia y donde se perdió la familia. Si vos tenés a alguien que vos lo vas educando en valores, en valores cristianos, que vos le vas haciendo los hábitos de llevarlo a misa, por ejemplo, los domingos, o que participe de las actividades de una parroquia, si los padres hacen eso, los chicos van a copiar eso. Eso es casi ley. Pero también tenemos otras personas que van encontrando su camino durante etapas de su vida, porque el Señor nos tiene siempre escondidito algo para cada uno de nosotros. Y nos tiene mucha paciencia. Total, ¿no? Grande la paciencia del Señor, aparte. Pero las personas en general, hay momentos, ya sea desde una situación límite, otra vez un día viendo una película hizo que esa película tocara su corazón y dijera, bueno, a ver, ¿qué está pasando conmigo? ¿Cuál es mi relación con Dios? Con Dios. Inmediatamente cuando yo me comienzo a vincular con mis cosas, primero, verme yo hacia adentro, digamos, sería como el cuento de Mamerto de Menapache, el de los pozos. Si yo comienzo a vaciar mi corazón de tanto tener, ¿no? Comienza a aflorar el ser, ¿no? Y comienza a aparecer dentro de mí, por así decirlo, esa luz que me va a llevar a adherirme a las cosas del Señor y a darle respuesta a las cosas del Señor. Como que uno se va purificando, se va vaciando de tanta cosa que nos llena y vamos teniendo sed de Dios. Muchísima sed de Dios. Hoy, en el mundo, tenemos muchísima sed de Dios. Pero Dios es tan bueno que nos puso al Papa Francisco para que nos diera unos cuantos cachetazos a varios, de acuerdo a nuestras necesidades, pero a todos nos dio un cachetazo. Y él habló que es algo importantísimo que tiene que ver con la fe, que es la misericordia, ¿no? Él habló de muchísima misericordia. Dios es misericordioso, y porque es misericordioso me permite a mí hacer, rehacer, recrear, reempezar constantemente mi camino de fe hacia Él. Pero esa misma misericordia me la pide con mi hermano.
no me la pide solamente. Que es más difícil, que ¿no? es mucho más difícil, a veces mucho más dolorosa, pero el perdón, hablando de misericordia, porque la misericordia no es solamente perdón, la misericordia también es solidaridad, la misericordia es estar atento a las necesidades del otro. Es tolerancia también, ¿no? Tolerancia al otro. Muchísima tolerancia, muchísima paciencia y saber lo que el otro necesita, ¿no? Porque a veces en el saber lo que el otro necesita, Dios me está utilizando a mí para que yo le dé a él lo que Dios le está mandando. O sea que es todo un sistema tan armonioso, tan angelical, tan lleno de vida, que uno nunca se puede perder, porque Él siempre va a estar presente. Bueno, muy claro tus palabras, Joaquín, y bueno, esperamos que vuelvas a estar en este programa. En cualquier momento. Gracias. Bueno, estamos en el último bloque del programa. Realmente fue un programa muy provechoso, con la visita aquí del licenciado Diego Barrios Neme. Bueno, que fue un gusto tenerlo, realmente. Para mí un placer, Adriana, compartir contigo esta tarde, esta experiencia de fe. Cuando me propusiste el tema que era hablar de fe con fe, es lo que hicimos. Exacto. Delante y fuera de cámara, lo cual enriquece todo el set y nos pone en una atmósfera muy agradable, muy de Dios. Muy de Dios, exacto. A mí me gustaría invitar a los televidentes, si quieren formularte alguna pregunta a través de nuestro mail, lo pueden hacer. Nosotros vamos a poner a pie de pantalla, como siempre, el mail del programa, que es dialogandocon2010@hotmail.com. Allí podés darnos tus inquietudes, o si querés formularle alguna pregunta al licenciado, nosotros se las vamos a pasar. Y bueno, justo vamos a responderlas. Bueno, muy bien. Esta es la forma de actuar, ¿no es cierto?, que tenemos. ¿Tenés alguna duda? Vamos a tratar de disiparla, ¿sí? Y bueno, como llegamos al final del programa, nos quedamos sin tiempo, como lo hago en todos los programas. Primero, invitarte para otro programa. Y un mensaje final a los televidentes desde tu corazón. Bueno, muy bien. Este programa lo hemos denominado Hablar de Fe, hablemos de fe con fe. Y como decía al comienzo, en la experiencia de cada uno de nosotros, la fe no es algo extrínseco, y en mi caso mucho menos. Trato de hablar desde mi experiencia de vida, desde mi experiencia de fe también. Una fe que también, como la de todos ustedes, seguramente ha sido probada, ha sido puesta en distintas circunstancias a prueba, justamente para sacarlo mejor. Yo recuerdo desde mi más tierna infancia haber seguido a Jesús y haber escuchado su palabra y haber seguido por distintos caminos. Y sin embargo Dios siempre se las ingenia, o sea, para pedirme algo puntual, para llevarme de un lado a otro. Yo soy de otra provincia, soy de Tucumán, y bueno, hoy estoy acá hablándoles ante esta cámara, en este programa, y es porque Dios me trajo, ¿no? Dios me fue llevando y me lleva. Yo creo que mi experiencia de fe siempre la veo como la de Abraham, ¿no? Sal de tu tierra. Y un día Dios me dijo que lo siga. Yo creía que era por un camino, Él me fue mostrando otros y siempre me va mostrando nuevos caminos. Y hay algo que he aprendido en este tiempo, que es a no tener miedo. Es fundamental para mí haber aprendido a vencer mis miedos y a creer que es Él el que está detrás de cada uno de mis hechos, de mi vida, en cada uno de mis actos. Por eso he estudiado teología, por eso he apostado a estudiar educación, porque creo que es Él el que me lo ha pedido. Entonces, toda una respuesta de vida hacia Él. Trato de hacerla con coherencia, trato de hacerla rezando mucho y con todo lo que dije también en el programa, poniendo también mis broncas, mis dudas, mis peleas. Me peleo mucho con Dios, mucho me peleo con Él, pero siempre sacamos algo bueno. He aprendido a vincularme con Él así, y la verdad es que ese es el punto de partida a partir del cual yo estudio, anuncio, educo
y evangelizo. Muchas gracias. No, a vos, y aparte quiero remarcar que esto es lo válido, ¿no es cierto? Hablar con el corazón, con los ojos humedecidos y hablar con el corazón. Yo creo que esto es lo más valioso que hay. Y ya no te digo el título del programa, hablemos de fe y con fe. Te lo estoy afirmando. Hablemos de fe y con fe. Gracias nuevamente, ¿eh? Un placer. Y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, aquí, en Dialogando, con verdad y justicia.